Atención, el barco del petrolero atacado esta mañana en el Golfo Pérsico no era norteamericano, revelan esta mañana autoridades en la zona, tenía bandera de Bahamas. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esto es lo que se acaba de conocer, de que este barco que fue atacado a 800 kilómetros al norte del estrecho de Hormuz tenía bandera panameña, que es un pabellón de conveniencia que no indica propiedad del barco, por lo tanto no se sabe si ese petróleo pudiese haber sido norteamericano. Lo que sí se sabe es que finalmente quien lo atacó fue un dron submarino y es la primera vez que hay un incidente de este tipo con drones submarinos en el Golfo Pérsico, Néstor. 10:23, actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Siguen apareciendo fajos de billetes en efectivo en las vías del país, presuntamente para comprar votos de cara a las elecciones del próximo domingo. El hecho más reciente ocurre en el centro del país. Felipe García. En medio de controles desplegados por la policía en diferentes carreteras del país, las autoridades incautaron más de 118 millones de pesos en efectivo que eran movilizados en 3 procedimientos distintos y que según las primeras investigaciones estarían relacionados con posibles maniobras de compra de votos de cara a las elecciones de este fin de semana. Los casos se registraron esta vez en los departamentos del Tolima, Chocó y Sucre, donde los uniformados de la policía detectaron grandes sumas de dinero en efectivo transportadas por particulares durante operativos de registro y control. El primer hecho se registró en la vía que comunica a Ibagué con Girardot, en el departamento del Tolima, donde los uniformados encontraron 70 millones de pesos en efectivo en poder de un hombre justamente de 70 años, y durante la verificación las autoridades también hallaron propaganda política, lo que despertó ciertas sospechas sobre el posible destino del dinero. Aunque el caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, el adulto mayor no fue capturado debido a problemas de salud, según indicaron fuentes de la policía. Un segundo procedimiento se llevó a cabo en la vía que conecta a Quibdó con Condoto. En ese punto los uniformados detuvieron a un ciudadano que transportaba 20 millones de pesos en efectivo sin justificar su procedimiento, por lo que fue capturado de manera inmediata. El tercer caso ocurrió en el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, donde fueron capturadas 2 personas que llevaban más de 28 millones de pesos también en efectivo. Las autoridades investigan si este dinero también estaría destinado a actividades de corrupción electoral en medio de los controles que se adelantan en diferentes regiones del país. Según el balance entregado por la policía, hasta la hora han sido incautados 1.760 millones de pesos en efectivo que estaban siendo movilizados por distintas vías del territorio nacional. Gracias, Felipe. Y a propósito, a pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo está advirtiendo esta mañana sobre posibles alteraciones sociales y de orden público durante las votaciones, como la época postelectoral en varias regiones del país. Salima Félix. Según el monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se identificaron 35 eventos de conflictos sociales asociados al contexto preelectoral en Bogotá y en municipios de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, entre otros. De acuerdo con el informe, la mayoría de estos hechos están relacionados con acciones contra la oposición política, tensiones derivadas de la polarización entre sectores con posturas políticas distintas, controversias por la inscripción de candidatos y situaciones que afectan el derecho a elegir y ser elegido. En cuanto a las formas de manifestación, la Defensoría señaló que predominan plantones y concentraciones, aunque también se han registrado daños a vallas electorales, disturbios en protestas, afectaciones a sedes de campaña, marchas y sabotajes en actos políticos. Aunque la mayoría de estas manifestaciones han sido de carácter pacífico, la entidad advirtió que en algunos episodios recientes han incluido agresiones, daños materiales y enfrentamientos entre simpatizantes, lo que refleja un escenario de tensión que podría escalar en medio de la jornada electoral o durante el proceso de escrutinio. Mientras al interior de la USO hay preocupaciones por la caída de las utilidades de Ecopetrol, el presidente Gustavo Petro defiende la gestión de la compañía, desconociendo, eso sí, los números en rojo. Marcela Peña. Para David Gómez, miembro de la Junta Directiva de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, los resultados financieros sí son preocupantes. Esa caída en el 40% de las utilidades, es verdad, tiene que ver con un dólar más barato y un petróleo más barato, pero también pone las alertas sobre el hecho de que hay que proteger el negocio principal de la petrolera, es decir, producir petróleo y gas. Por eso hacemos un llamado urgente a la Administración de Ecopetrol y al Gobierno Nacional a fortalecer a Ecopetrol, a que se inyecten los recursos necesarios para que todos esos proyectos, pero además la exploración y la perforación
de crudo en el país tenga un incremento necesario para mantener a Ecopetrol en su negocio principal sin dejar de mirar hacia adelante en la transición energética. Pero otra cosa piensa el principal accionista de la empresa, es decir, el gobierno. El presidente Gustavo Petro dice que los resultados son consecuencia de la caída en el precio del petróleo y que una vez pase la guerra en Irán, ese precio volverá a caer. Ojo a lo que escribe el presidente en su cuenta de X. Ecopetrol se debe reconvertir con sus trabajadores hacia energías limpias y debe aumentar su inversión, desinvirtiendo la actividad fósil e invirtiendo en energías limpias. El Congreso debe permitir la generación de energía por parte de Ecopetrol a través de la ley. Está terminando, atención, la cumbre de cancilleres de la Unión Europea. Tema guerra con Irán está definiendo posición esta mañana una Europa que quiere estar unida. Enrique Rodríguez. Pero que no lo está, y eso es lo que vemos en las últimas fechas a propósito de las decisiones y las posturas de los distintos países de los 27 miembros de la Unión. Pero en esto sí se han puesto de acuerdo, acaban de expresar los cancilleres en una reunión telemática su solidaridad, pero eso sí, a sus homólogos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en esa reunión en la que también han condenado y han pedido detener los ataques injustificables de Irán. La Unión Europea ha pedido a Teherán que ponga fin además inmediatamente a unos ataques que amenazan la seguridad regional, pero también la mundial, Néstor. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, atentos en la Sudamericana, partido único, fase de grupo, 7:30 en la noche. América de Cali, Atlético Bucaramanga estará aquí con el equipo deportivo de Blue. Y en la Libertadores, fase 3, juego de ida, también 7:30. Juventud de Uruguay recibirá al Independiente Medellín de Colombia. Y en nuestra Liga Betplay, fecha 10, 6:10, Llaneros Internacional de Bogotá. Y a las 8:20 en la noche, Junior frente a Alianza Valledupar. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Amanecen casi que en el limbo 2.6 millones de colombianos a los que el gobierno les acabó de un día para otro el derecho a elegir a qué EPS estar afiliado. Está listo el decreto con el que el gobierno va a trasladar a Nueva EPS, la EPS más grande y de más problemas administrada por el gobierno, a los pacientes de 504 municipios, con el argumento de que ahora Nueva EPS es la única que puede operar en todo el territorio. Esto hace parte de la reorganización del sistema de salud, donde las EPS van a operar dependiendo del territorio. Se trata de personas que viven en 504 municipios, por ejemplo, en Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Tolima, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Cauca y Huila. Es más, según este decreto y decisión del gobierno, Nueva EPS se convierte en la única autorizada para operar en Caquetá, Sucre, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Chocó o, por ejemplo, en La Guajira. Todo esto se está sumando a las alertas que ya enciende el sistema de salud desde IPS o las mismas asociaciones de las EPS, advirtiendo que los traslados a Nueva EPS van a ser un nuevo problema en la atención de los enfermos.